Buenas noches, mi nombre es Iker Paul Hernández Velázquez, soy un estudiante de la carrera Mecánica e Ingeniería Automotriz. Hoy yo le voy a hablar sobre la función. A continuación le voy a platicar sobre una definición de la función. La función es una unidad lógica y autónoma de un código diseñada para realizar una tarea o proceso específico dentro de un programa. Su principal objetivo es dividir un problema grande en partes más pequeñas y manejables. Esto hace un poco de referencia a los arreglos, que igual dije que era un arreglo sirve para omitir un paso muy grande para hacerlo muy pequeño. También esto nos puede ayudar a facilitar la compresión, el desarrollo, la depuración y el mantenimiento de un software. Una función se compone de un nombre identificador, una lista de parámetros de entradas que presentan los datos que la función necesita operar, un cuerpo que contiene instrucciones o algoritmos que definen su comportamiento y opcionalmente un valor de remoto que es el resultado producido tras ejecutar dichas instrucciones cuando una función es invocada o llamada desde otra parte del programa. El control de ejecución se transfiere temporalmente a la función. Una vez completada su tarea, la función puede devolver un resultado al punto donde fue llamada y el programa principal continúa su ejecución normalmente. A continuación, pues le voy a hablar de los componentes de una función eh, le voy a hablar sobre el tipo de entorno. El tipo de entorno indica el tipo de dato que la función devolverá al analizar su ejecución. Puede ser un tipo de dato específico, por ejemplo, int, float o char, o void. En el caso void solo aplica si la función no devuelve ningún valor. También puede ser el nombre de la función, es el identificador único que permite llamar o invocar la función que no devuelve ningún valor desde otra parte del programa. Aquí un ejemplo puede ser sumar, calcular un promedio, mostrar mensajes o mostrar un carácter. Parámetros o argumentos son las variables que reciben la función desde el exterior. Permiten enviarle datos que trabaje con ellos, como por ejemplo int a y int b. El cuerpo de la función es el conjunto de instrucciones que define la función, que está delimitada por llaves en muchos lenguajes. La sentencia del entorno return es la instrucción que devuelve un valor al punto donde fue llamada la función. A continuación le voy a hablar sobre el uso de funciones en la programación estructurada. Puede ser definir un programa en partes más pequeñas, como dije anteriormente, esto se le conoce como modularidad. Las funciones se utilizan para dividir un programa más grande y complejo en módulos o subprogramas más pequeños donde cada uno realiza una tarea específica. Esto tiene una cierta relación con los arreglos, como lo hemos visto en clases pasadas. El, el arreglo puede hacer un código mucho más pequeño. Puede evitar la repetición de código, la reutilización. Cuando una operación repite muchas veces, esto conviene escribirla una sola vez como función o llamarla cada una vez que se necesite en un lugar de copiar y pegar en el mismo código. También facilita la lectura, la comprensión del código al usar funciones con nombres claros, por ejemplo, calcular un promedio, mostrar un resultado. Eh, con esto no tendríamos que simplificarlo como cantidad, que luego lo simplificamos a Kant o algo así por el estilo. El código principal se vuelve más legible y más autoexplicativo. Facilita la prueba y depuración. Si una parte del programa falla, puede probar y corregir una función individualmente sin revisar el programa completo. También nos ayuda a promover la reutilización en otros programas. Aquí tenemos un claro ejemplo sobre cómo calcular el IVA. Algunas ventajas son que tiene una gran modularidad.
El programa se divide en partes más pequeñas, la reutilización se puede usar en la misma función en varios lugares, tiene mejor claridad, se puede entender mejor, el código es más fácil de entender y mantener, la abstracción oculta los detalles que tiene a través del proceso y solo muestra el resultado definitivo. Y con esto doy por concluida mi parte de la expresión. Gracias. En este caso a mí me tocó hablar sobre la clasificación de funciones, donde podemos clasificar las funciones de ANSI C según dos tipos de criterios principales, que sería el número de llamada y el tipo de parámetro. En la clasificación por números de llamadas tenemos tipos de funciones que serían funciones únicas, funciones múltiples, funciones no recursivas y recursivas, donde daré a conocer cada una sus definiciones o su descripción, donde las funciones únicas se definen una sola vez en el programa y son útiles para tareas específicas que no se repiten, al contrario de las funciones múltiples, que estas sí se llaman varias veces desde diferentes partes del programa y son ideales como para tareas repetitivas como cálculos, impresiones de datos o validaciones. En caso de las funciones repetitivas y no repetitivas, las funciones repetitivas son que se llaman a sí mismas indirecta directa o indirectivamente, y las funciones no recursivas son aquellas que no se llaman a sí mismas en su cuerpo. Son las funciones más comunes y directas, donde la recursión es una técnica poderosa para resolver problemas que se pueden dividir en subproblemas similares. Es esencial que la función recursiva tenga un caso base que detenga la recursión, de lo contrario se podría crear un bucle infinito y un error de desbordamiento de pila. Ahora hablaremos sobre la clasificación de tipo de parámetros, donde tenemos tipos de parámetros que sería por valor, por referencia, constantes, variables, arreglos, cadenas, y hablaremos de cada una de ellas. Por valor se pasa una copia del dato, cambios dentro de la función que no afectan al original, en caso contrario de por referencia o por punteros que se pasan a dirección de memoria, cambios dentro de la función si afectan al original. Las constantes se pasan por valores fijos como 5 a 314 y las variables se pasan como variables como x, y, nombre, y los arreglos se pasan colecciones de datos donde se comportan como punteros y las cadenas se pasan como arreglos de caracteres. Las funciones sin parámetros, también tenemos funciones con parámetros y funciones con parámetros pasados por referencia, donde funciones y parámetros es una función que recibe sin datos, que no recibe ningún datos de entrada, se utiliza para realizar tareas que no dependen de valores externos. Las funciones con parámetros pasados por valor, la función recibe una copia del valor del argumento original. Los cambios realizados a los parámetros dentro de la función no afectan a las variables originales en el código que llama la función. Funciones como parámetros pasados por referencia, la función recibe la dirección memoria del argumento original usando punteros. Los cambios realizados a los parámetros dentro de la función sí afectan a las variables originales en el código que llama la función. Bueno, ahora hablaremos acerca de la declaración de funciones, donde daremos a conocer sus definiciones y sus conceptos que conlleva este, donde la declaración de una función, también conocida como prototipo de función, informa al compilador sobre la existencia del tipo de retorno y los nombres y tipos de parámetros de una función que daremos a continuación. Y para hablar de esto hablaremos sobre la sintaxis básica que conlleva, donde sería el tipo de retorno o que es el cualquier tipo válido como int, float o char. Y los parámetros tenemos las listas con nombre y tipos, donde también tenemos la definición y la declaración, donde la declaración o prototipo le dice al compilador cómo llamar a la función y la definición contiene el cuerpo que es la implementación. También tenemos parámetros especiales, arreglos, cadenas, funciones variádicas, punteros a funciones, donde los arreglos se pasan como punteros, las cadenas se usan con char o con char y las funciones variádicas usar start.h y los punteros a funciones útiles para callback. En la declaración de funciones con punteros, el manejo de punteros de funciones es uno de los pilares del lenguaje C, especialmente relevante para modificar variables externas, manipular cadenas de caracteres, manejar arreglos y realizar programación avanzada.
Y los punteros con parámetros y retorno de funciones. Las funciones pueden recibir punteros de cualquier tipo, incluyendo punteros a estructuras, arreglos o incluso punteros a funciones. También tenemos la de arreglos multidimensionales, que sería la declaración de funciones que reciben matrices bidimensionales, que requiere que se conozca la longitud de todas las dimensiones menos la primera, que para el compilador puede calcular las posiciones correctamente. Y en conclusión, es un aspecto central para el desarrollo de aplicaciones modulares, escalables y mantenibles. Dominar la sintaxis, entender la diferencia clave entre declaración y definición y aplicar correctamente el uso de punteros, arreglos, punteros a funciones. Es muy importante ya que adopta buenas prácticas profesionales y comprender la compatibilidad de distintos estándares y el mantenimiento de código a largo plazo, lo cual nos ayuda a nuestro crecimiento y entendimiento acerca de estas declaraciones de funciones, lo cual facilita nuestro trabajo. Hola, profe. Buenos días, tardes o noches. Continuando con la explicación de mis compañeros, el uso de las funciones, ¿por qué usarlas? Como ya bien he dicho, las funciones son una herramienta fundamental para escribir un código de calidad y pues sus principales beneficios son la modularidad, que es dividir un programa grande en funciones más pequeñas y autocontenidas, mejora la organización y la comprensión del código. La reutilización. Una función se puede llamar múltiples veces de diferentes partes del programa, evitando la repetición de código y reduciendo el riesgo de errores. En abstracción, la función oculta los detalles de implementación, permitiendo a los usuarios centrarse en lo que hace la función, no cómo lo hace. Esto Esto simplifica el uso de la función y reduce la complejidad general del programa. La legibilidad. El código estructurado en funciones es más fácil de leer y entender, lo que facilita el mantenimiento y la colaboración en proyectos de programación. La depuración. Es más fácil encontrar y corregir errores en funciones individuales que en un bloque de código monolítico. Facilidad de mantenimiento. Si se necesita modificar la implementación de una tarea específica, es solo necesario modificar la función correspondiente sin afectar otras partes del programa. Eso es de por qué usar funciones o el uso de las funciones. En resumen, pues simplifica el código, lo hace más práctico, más fácil de manejar y corregir. Bueno, continuando con el código, ahora explicaré unos ejemplos de unos códigos sobre cada tipo de función. Este, en el, en el primer código tenemos función sin parámetros. En este código es un ejemplo de cómo usarlo. Para obtener el nombre del usuario solamente. Son códigos simples para poder dar una explicación breve, para que el video no sea muy grande. Bueno, empezamos con la librería include stdio, que es para printf y scanf. Son librerías son de la librería stdio. Como principal tenemos al void obtener nombre, que define una función llamada obtener nombre, que esta función no recibe ningún parámetro, es una función sin parámetros. Declara un array de caracteres nombre de tamaño 50. Este array se utiliza para almacenar el nombre que ingresa el usuario. Muestra un mensaje en la consola solicitando al usuario que ingrese su
su nombre usando el printf. De ahí lo guardamos en un scanf %s en la variable nombre. Pues de ahí lo que haría sería en el printf, siguiendo el código, sería imprimir en el hola adelante del %s la variable nombre, nuestro nombre, o cualquier cadena que le vayamos a dar. Continuando con la función main, muestra el mensaje de bienvenida. Primero muestra el mensaje de bienvenida y luego hace la llamada a la función con obtener nombre, para obtener el nombre del usuario y mostrar el saludo personalizado. De ahí muestra otra vez que tenga un buen día, pero ahí en obtener nombre, entre medio de bienvenido a este programa y que tengas un buen día, voy a imprimir nuestro saludo que es hola y pues el nombre. De ahí retornamos un 0 para decir que el programa se ejecutó correctamente. Ejecutando el programa, acá pues ingresamos su nombre, ¿no? Que es César. Y pues nos imprime el hola César, que tengas un buen día. Pero nos saca el bienvenido a este programa. Todo esto es en la llamada a la función que hacemos acá primero, que es bienvenido a este programa, y cuando ya manda a llamar a esta función nos pregunta lo que está en el printf de por favor ingresa tu nombre, y de ahí ya nos imprime el hola y César, que sería nuestro saludo personalizado. En el segundo código, que sería calcular el calculadora de área de un rectángulo. Acá pues no estamos solamente utilizando la librería stdio, que es para el print y el scanf. Int calcular área contiene int base y int altura, que define una función llamada calcular área. Esta función recibe dos parámetros de tipo entero, que es base y altura. Estos parámetros se pasan por valor, lo que significa que la función recibe copias de los valores de las variables base rectángulo y altura rectángulo, que se pasan al llamar a la función. Y calcula el área del rectángulo multiplicando la base y la altura, y almacena el resultado de la variable en local área, que sería aquí en el int, y devuelve el valor del área, que es un entero, usando la instrucción del return area. De ahí nuestra función main, que es la función principal del programa, declaramos tres variables de tipo entera, que es base rectángulo, altura rectángulo y área rectángulo. Solicitamos al usuario que ingrese la base del rectángulo, lo guardamos con un scanf. De ahí solicitamos de nuevo la altura del rectángulo, igualmente lo guardamos en el scan. De ahí hacemos la llamada a la función, que es calcular área. Bueno, casi se llama, ¿no? Calcular área, pasando base rectángulo y altura rectángulo como argumentos. El valor que devuelve la función calcular área, el área del rectángulo, se asigna a la variable área rectángulo.
De ahí, pues ya solamente imprimimos lo que hizo nuestra función, que sería el rectángulo. Y pues ya podemos hacer un 0 para que haga la indicación de que finalizó el programa correctamente. Y ese sería sobre cómo usar parámetros pasados por valor. Ejecutar el programa sería con la base de rectángulo, que son 5, y pues la altura, que debe ser menor a 5, un 3. Y aquí nos saca el área, que es 15. En el código, pues como normalmente lo hacemos sin funciones, bueno, hasta ahora, lo único que hacemos es que pasamos la multiplicación, la función arriba, y no está adentro de la función principal, que es el inMain. Es lo que hacemos. Bueno, continuando con los ejercicios, ahora vamos con uno con parámetros pasados por referencia. Pues en este programa vamos a usar punteros, y lo que va a hacer pues es intercambiar el valor de dos variables. Primero tenemos nuestro void intercambiar, que está que tienen entre paréntesis, que es el int a y el int b, que son apuntadores. Define una función llamada intercambiar. Esta función recibe dos parámetros, int a y int b. Estos parámetros son punteros int a enteros. Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable dentro de la función. Dentro de la función de a se utiliza para acceder al valor que se encuentra en la dirección de memoria almacenada en el puntero a. De manera similar, con b se utiliza para acceder al valor que se encuentra en la dirección de memoria almacenada en el puntero b. La función realiza el cambio de dos valores a los que apuntan a y b utilizando una variable temporal, temp. Esto significa que la función está modificando directamente los valores de las variables originales que se pasarán como argumentos. Es lo que tenemos aquí. La función main, la función principal, declara dos variables enteras, num y num2. Con el printf le decimos que ingrese el primer número, que lo guardamos en un %d. Continuando, le pedimos que ingrese el segundo número, lo guardamos en un num2. En el anterior lo guardamos en num1. De ahí mostramos el intercambio antes de hacer el intercambio. Es lo que mostramos. De ahí hacemos la llamada a la función intercambiar pasando las direcciones de las variables num1 y num2 usando el operador de dirección de memoria, que es la i. Bueno, el operador de dirección de memoria. Es decir, pasa el num1 como el valor de puntero a num2 como el valor de puntero b, que solamente es un intercambio, pero usan un puntero. La dirección de otra dirección es la asignación de otra asignación. De ahí imprimimos los valores, pero ya intercambiados con lo que tenemos en intercambiar, nuestra variable intercambiar. Y pues ya retornamos un return 0 para indicar que pues el programa se acabó.
ejecutando nuestro código. Aquí ingresamos nuestro primer número, que es 3, y el segundo número sería 4. Y como vemos, hacemos un intercambio. Primero, antes, num igual a 3, num 4, y después el intercambio num 1 igual a 4 y num 2 igual a 3. Ese sería nuestro código con parámetros pasados por referencia. De ahí pues hacemos nuestro último ejemplo del código, que sería con una función recursiva. Y aquí hacemos el cálculo del factorial de un número, la multiplicación por ejemplo, de aquí lo hicimos con 5, de 1 por 2, por 3, por 4, y así hasta el 5. Aquí pues iniciamos con la librería, include, stdio. Iniciamos con int factorial, int n, que es aquí. Define una función llamada factorial que toma un entero n como entrada y devuelve un entero. Esta función calcula el factorial de n utilizando la recursión. Aquí tenemos lo que dice un casco base, que es el if n igual, si es igual a 0, retorna un 1. Esto es el casco base de la recursión. Cuando n es igual a 0, la función devuelve 1. El factorial de 0 es definido como 1. Este caso base es esencial para detener la recursión. De ahí hacemos la llamada recursiva, que es el else, que es aquí, después del else. Esta es la llamada recursiva. La función se llama a sí misma como el argumento n-1. Esta función devuelve el producto de n y el resultado llamar a factorial como n-1. El factorial n se define como n por menos n, entre paréntesis, lo que tenemos n-1. ¿Cómo funciona esta recursión? Así explicándolo sería si n es 5, la función devuelve un 5 por el factorial 4. De ahí sería factorial 4 devuelve 4 por factorial 3. Factorial 3 devuelve 3 por factorial 2 y así hasta 0. En factorial 0 devuelve 1 caso base. Entonces, factorial 5 simplemente devuelve un 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. En la función en main, y un número es igual a 5, pues ya declaramos nuestra variable que no la podemos modificar, pero pues podemos hacerla modificable. De aquí hacemos el resultado igual a factorial número, que es llama a la función factorial con número, que es el 5, como argumento. El valor que devuelve la función factorial, el factorial de 5, que es 120, se asigna a la variable resultado. De ahí imprimimos lo que viene, pues el factorial de 5 lo imprimimos en el siguiente printf, en el penúltimo.
Y de ahí pues ya hacemos el rectum 0 para indicar que nuestro programa terminó. Ejecutando el programa, ahí está. El factorial de 5 es 120, que es la multiplicación de 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que es 120. Y esa sería la explicación de ejemplos con el análisis de función sin parámetros, parámetros pasados por valor, parámetros pasados por referencia y pues, por función recursiva.